Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de marzo de 2020. Ayer tuvimos una jornada de recuperación. Hoy nuevamente vamos a ver cómo hay algo de retrocesos y tal vez lo más relevante es que el nivel de volatilidad está en máximos de los últimos 10 años, no solamente en temas de acciones, sino en el tema de bonos. Así que continuamos siendo muy cautelosos en términos generales. La recomendación sigue siendo tratar de aguantar un poco las ganas de ingresar al mercado a pesar de los precios, entre comillas, de realización que uno pueda alcanzar y en los momentos en que uno ingrese, pues hacerlo no todo de una sola vez, sino hacerlo de a cuotas, como mencionábamos en nuestros últimos comités. Mientras tanto, en el calendario económico destacamos para hoy 11 de marzo las publicaciones en China de desembolsos crediticios caen más, pero se acelera la liquidez en el mercado durante el mes de febrero. Esto suena un poco contraintuitivo, pero el M2, una medida de liquidez un poco más amplia, crece el 8.8%. Ahora bien, es importante no solamente que haya recursos disponibles, sino que esos recursos fluyan dentro del sistema y es una de las preocupaciones que ha venido teniendo los bancos centrales durante la última semana. El Banco Central de Inglaterra redujo su tasa de referencia del 0,75 al 0,25, está implementando nuevos mecanismos para que efectivamente la liquidez llegue a las empresas pequeñas y medianas, que son las principales empleadoras. Boris Johnson dijo que va a lanzar un plan o un paquete de estímulo y que sin duda, pues, la economía pues se verá resentida. Producción industrial del Reino Unido se contrajo 2.9% en el mes de enero, todavía no tiene efectos de COVID-19. O el sector industrial británico viene contrayéndose por más de 15 meses. Y con respecto al tema de la balanza comercial, parece que el consumo interno se ha visto más afectado, pues han pasado rápidamente de los déficits a los superávit durante los últimos 2 meses. El que se ha visto beneficiado en los Estados Unidos ha sido el sector hipotecario e inmobiliario, digamos más ampliamente, teniendo en cuenta las menores tasas de interés. La semana pasada fue interesante cómo incrementaron las aplicaciones para recibir hipotecas en un 55%, lo que consideramos nosotros se debe a, obviamente, bajos niveles de tasas de interés, no necesariamente compra de nuevas viviendas en su totalidad, pero tal vez renegociación de los contratos viejos, aprovechando pues esta coyuntura muy favorable para los deudores. Inflación en Brasil mantiene niveles del 4% y en los Estados Unidos la inflación 12 meses, que hoy pues no le importa al mercado básicamente porque está más enfocado en el COVID-19, descendió moderadamente en su medición total del 2,5 al 2,3%, el mercado esperaba un descenso un poco más fuerte y la inflación total, la inflación núcleo, que decimos, se aceleró del 2,3 al 2,4, pero como venimos mencionando, a nadie le importa. Hacia las 9:30 de la mañana, recuerden el cambio de horario, ya no es 10:30 Colombia, sino 9:30 Colombia, la publicación de inventarios de petróleo. El día de ayer aumentaron los inventarios API más de 6 millones de barriles. Como veremos la noticia, los gobiernos de China y de Estados Unidos están aprovechando la coyuntura para incrementar sus reservas estratégicas a precios atractivos. Hoy colocación de tesoros a 10 años, ayer fue la de 3 con una tasa de corte 80 puntos básicos inferior a lo que se tenía hace un mes. Hoy probablemente pues suceda lo mismo con las tasas a 10 años y tendremos las cifras de balanza fiscal o las cifras fiscales en los Estados Unidos correspondientes al mes de febrero. Febrero es un mes donde el déficit se acelera de manera estacional. Esto no es nuevo, 237 billones espera el mercado en déficit para este mes frente a una cifra anterior de 234, pero acá el mercado está muy pendiente de esos paquetes de estímulo que iba a anunciar el día de ayer Trump y no lo hizo, y dicen que hoy el retroceso del mercado accionario, como veremos, en cierta medida responde a esa ausencia de información de ese paquete que espera el mercado. Recuerden que desde nuestro punto de vista no es tan importante la tasa de interés, lo más importante es que efectivamente la liquidez fluya hacia toda la economía y acá es donde deben enfocarse los bancos centrales. Ayer una jornada muy positiva en los mercados, con valorizaciones de 4% en promedio, incluso más. Hoy
lo que vemos es que los futuros caen 3,5% en los Estados Unidos. Hace algunos minutos la caída era del 2% nomás. Así que continuamos con nuestra manifestación de cautela. Europa el día de hoy no está ganando, está muy plano en este momento, pero ayer no pudo ganar todo lo que avanzó el Standard & Poor's. Así que en términos netos, pues las cosas continúan siendo complicadas. El paquete económico entonces de Trump, que bien veremos, algunos especulaban con tasas tributarias de 0% hasta cierre del año, con ayudas adicionales para el sector turístico y el tema aeronáutico. Pero pues todavía no se ha mencionado nada. Agencias federales se reunieron con compañías de tecnología para ver cómo en conjunto pueden trabajar para coordinarse y contener el tema de la transmisión del virus. Mientras tanto, continúan las críticas al gobierno de Trump. Ya se tienen cerca de 1,000 infectados confirmados en los Estados Unidos. El número de muertes, por supuesto, ha incrementado. Hay miembros migratorios o personal migratorio, en este caso del aeropuerto de San José, que han confirmado también su contagio. En este caso estamos hablando de 3 personas. Y en el tema de las primarias, en el mini martes del día de ayer del Partido Demócrata, Biden amplía ventaja frente a Sanders, 823 delegados frente a 663, quedan por definir uno de los estados. La próxima semana muy importante porque se viene el estado de la Florida, que pues es uno de los más importantes en los Estados Unidos. Con respecto a las advertencias, no solamente vienen o las críticas vienen a los Estados Unidos, sino la presidenta del Fondo Monetario Internacional le está diciendo a los países europeos que tienen que coordinar y actuar rápidamente para evitar que lo que está ocurriendo con el COVID se parezca a la crisis del 2008. Esta es una de las advertencias tal vez más importantes y también ¿qué decimos? Christine Lagarde, antigua presidenta del Fondo Monetario Internacional, hoy presidenta del Banco Central Europeo, y dice que mañana la entidad va a anunciar nuevas medidas. Recuerde que el 12 de marzo es la reunión que tiene programada el Banco Central Europeo. Mientras tanto, en el mundo, el número de infectados continúa creciendo. Entre ayer y hoy pasamos de 113.471 casos a 119.925 casos. En China, el incremento nuevamente fue moderado, pasó de 80.754 a 80.778, es decir, 24 casos nuevos. Las muertes aumentaron de 3.136 a 3.158 y continúa moderando las medidas de restricción de movilidad dentro de su territorio e imponiendo ahora restricciones a los que vienen de afuera. Eso ya lo habíamos mencionado durante esta semana. En Italia, el número de casos aumentó en casi 1,000, pasando de 9.172 a 10.149. Estábamos hablando de los casos confirmados. Las muertes también se aceleraron de 463 a 631. Y el ministro de Finanzas, ya pues el día de ayer nos habían mencionado la cuarentena para no solamente una parte del territorio, sino para todo el país como tal. Anunció un paquete de gasto de 25 billones de euros. En Irán, los casos pasan de 6.556, ayer nos habíamos quedado sin la actualización de este país, a los 8.042, en Corea del Sur de 7.513 a 7.755, y las muertes en Corea del Sur aumentaron de 54 a 60. En Irán las muertes ya van en 237 por el momento las confirmadas. En Francia continúa también acelerándose el número de casos de 1.412 a 1.784 y tal vez el país europeo más importante, además de Italia, en aceleración de casos ha sido España, de 1.204 a 1.639, con información en medios en algunas partes del país de falta de suministros de alimentos incluso, así que interesante viene siendo la dinámica en España. Hoy Colombia estaba anunciando unas medidas preventivas de los pasajeros o las personas provenientes de China, Italia y España, y obviamente esto puede irse extendiendo paulatinamente. En Alemania los casos suben más moderadamente que en Francia y en España, aumentan de 1.139 a 1.296. En Estados Unidos ya mencionábamos, el número de casos se acerca a los 1.000, con muertes pasando de 26 a 29. En Japón, de 514 a 568, pasando el número de muertes de 9 a 12. Así que continúa el avance del COVID en lo que es Occidente o los países europeos y los Estados Unidos. En América Latina pues estamos a la espera de más confirmaciones. Con respecto a la dinámica del dólar, ayer hubo un freno del debilitamiento del dólar frente a monedas refugio y también
un freno del debilitamiento de las monedas de América Latina. Pero hoy, nuevamente con las tensiones, las caídas que tenemos en el mercado accionario, pues América Latina está viendo cómo se debilitan sus monedas. Mientras tanto, en el tema del petróleo, la recuperación se está, digamos, hoy no tenemos recuperación, sino nuevamente hay debilidad. WTI está por debajo, o levemente por debajo de los $33, muy pegado a este nivel. Brent por debajo de los 36. En el sector petrolero, lo único que le ha ido bien son esas compañías que ofrecen instalaciones para almacenamiento de crudo ante la oportunidad que en algún momento se considera pueden tener ventas de precios más altos. Entonces, no solamente lo que estamos hablando es de instalaciones en tierra, sino de embarcaciones que son alquiladas para almacenamiento. Estas se han valorizado en términos de precios de sus acciones en más de un 15% durante la última semana, y también se ha incrementado el costo del transporte del petróleo. Esto es llamativo hacia puertos de Asia, teniendo en cuenta pues los grandes descuentos que ya estaba dando Arabia Saudita a sus clientes. Acá una nueva advertencia de Arabia Saudita a través de Aramco. La compañía recibió la orden de incrementar su capacidad de producción. No estamos hablando del nivel de producción actual, sino de la capacidad máxima, de 12 a 13 millones de barriles, y con eso poder cumplir con la amenaza de incrementar su producción en el mes de abril de 9 a 12.3 millones de barriles. Mientras tanto, nos ha llamado la atención las declaraciones del ministro de Energía ruso, que dice que ellos participarán en la reunión del comité técnico de marzo. Esa reunión fue la semana pasada, es decir, que quiere haber. Lo que nos está tratando de mencionar es que están dispuestos a hablar nuevamente sobre las condiciones para anunciar un nuevo recorte de producción. Mientras tanto, el mercado no está descontando esta posibilidad, por lo menos en el corto plazo, como estamos viendo un nuevo descenso del WTI. Y en México, que fue, digamos, de alguna manera señalado por Wood Mackenzie el día de ayer, manifestando que era el país que tenía más afectación por su alto costo de producción. Pues el ministro de Finanzas de México dice que todos los ingresos de este año ya fueron cubiertos, que entonces no existe tal sensibilidad o tal debilidad latente. Con respecto al tema de renta fija, interesante, vemos hoy un nuevo descenso en las tasas de descuento. Ayer habían llegado a los 80 puntos básicos, tasas de descuento de tesoros a 10 años, hoy 10 básicos abajo, 70 de descuento. Volatilidad de la curva de rendimientos de Estados Unidos, de acuerdo a un indicador que se llama el MOVE Index, que calcula Bank of America, está en máximos de los últimos 10 años. Como mencionábamos, la tasa de corte de tesoros ayer a 3 años cayó 80 básicos frente a lo que se tuvo hace un mes. Hoy tenemos la de 10 años. Ya mencionamos sobre el tema de los elementos positivos de esta caída de tasas del sector inmobiliario estadounidense. Ya hablamos del Banco Central de Inglaterra, también en el tema de China, la aceleración de la liquidez. Y nos queda por decir, en términos generales, que hay una gran preocupación en los bancos centrales que llegue a ocurrir el congelamiento del flujo de recursos dentro de las entidades, aquellas que tienen exceso de liquidez hacia aquellas que tienen faltantes. Así que lo que se van a enfocar desde nuestro punto de vista, y más importante que los recortes de tasas de interés, son todos estos mecanismos que nos anuncia la Fed y mañana el Banco Central Europeo para hacer préstamos por parte de los bancos centrales, y eventualmente podamos llegar a lo mismo que ocurrió durante la crisis, que no solamente se hagan los préstamos a entidades comerciales, a bancos comerciales, sino a otros participantes del mercado financiero. Así que esto es donde nosotros estamos enfocados, y vemos que el estrés de los mercados, del money market, está creciendo. Hay un indicador de Bloomberg que estuvimos viendo el día de ayer, donde ese indicador, pues básicamente nos señalaba que la situación, como vemos acá, de estrés del sistema financiero estaba creciendo de manera acelerada. En la gráfica, esta gráfica nos sirve para comparar cómo ha venido evolucionando de alguna forma este estrés de mercado, y lo que nos están mencionando es que estamos en los mismos niveles en que
que se presentaron durante la crisis de la deuda de Europa año 2011. Todavía no es comparable a lo ocurrió en el 2008, sino estamos en un momento similar cuando se estaba hablando de la salida de Grecia pues obviamente de la Unión Europea y la zona euro sobre todo. Así que esto es un momento que creemos nosotros que más que los anuncios de recortes de tasas de interés tenemos que estar muy pendientes de los mecanismos de irrigación de esa liquidez a bajos costos. Como mencionamos, hoy el Banco de Inglaterra redujo su tasa, pero estamos más interesados en esos mecanismos que ellos están planteando para que efectivamente esos recursos, esas bajas tasas, les llegue a todos los participantes de mercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon y con Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias del mercado local, el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en una reunión en la que participó el presidente de Colombia, anunció que la asamblea anual del 2020 del Grupo BID ha sido aplazada y tendrá lugar en Barranquilla en la primera mitad de septiembre de 2020. Dicha decisión se tomó en el contexto de extraordinarias circunstancias de salud pública generadas por la respuesta global al coronavirus y en base a las recomendaciones difundidas por autoridades como la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Colombia destacó que la decisión fue hecha de manera conjunta por su gobierno y los 48 países miembros del BID. Por otro lado, como mencionaba Daniel, se anunciaron que los viajeros provenientes de China, Italia, España y Francia deberán hacer un aislamiento preventivo como una medida para enfrentar el COVID-19 y que estas implicaciones se han tomado teniendo en cuenta la cuarentena que se ha realizado en dichas naciones. Según los datos más recientes de Migración Colombia, al año llegan de China 18.000 personas, de Italia 45.000, de España 145.000 y de Francia 85.000. Recordemos que estos son algunos de los países que han reportado más casos contagiados. Ahora los dejamos con Raúl para la información del mercado accionario. Sharon, el índice Colcap en la jornada del día de ayer mostró una leve recuperación, aunque como tal se mantiene bastante distante recuperar los precios registrados antes de la caída del día lunes, donde como tal cabe recordar que hay que mantener la cautela ante un entorno de alta volatilidad. Por el lado del indicador técnico nos confirma que la tendencia es a la baja, es decir, en la medida de que se ratifique esa caída esperada de los mercados, donde los futuros del S&P empiezan retrocediendo cerca del 3%, el rebote del día de ayer daría como tal señales que podría ser este famoso rebote que es llamado en los mercados como el rebote del gato muerto, lo como tal daría señales de espacio para superiores desvalorizaciones. A su vez, por el lado de volumen negociado, se negociaron 178.000 millones de pesos, donde la especie con mayor volumen de negociación fue Ecopetrol con 47.000 millones. La acción más valorizada fue Cementos Argos con un 6,6%, luego del fuerte retroceso del día lunes, y la más desvalorizada fue Cemex con un 8,2%. Por el lado de noticias, ISA anunció que fue adjudicada con 275 kilómetros en Colombia para el transporte de energías renovables no convencionales. Lo anterior es por medio de la línea de transmisión Loma Sogamoso de 500 kilovatios. A su vez, esta suscribió un contrato para adquirir el 100% de una compañía de transporte de energía peruana llamada Hora Azul Energy. Por otra parte, Avianca modificó el proyecto de distribución de utilidades, donde recomiendan no distribuir utilidades y no pagar dividendos, donde cabe recordar que previamente se había propuesto un dividendo de 50 pesos por acción. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó el 4,5%, sin embargo, similar a la historia del Colcap, se podrían observar mayores desvalorizaciones el día de hoy, hasta que no observamos como tal una disminución de la volatilidad. Cabe recordar que el índice VIX se ubica sobre los $54, valorizándose cerca de un 15% el día de hoy. Esto podría como tal dar señales de mayor desvalorizaciones sobre esta especie, y consideramos que hasta que no se normalice y se acerque a niveles por debajo de los $20, no es como pertinente ingresar en el mercado accionario local. A su vez, consideramos que a pesar de esto, fundamentalmente sigue siendo una compañía que sigue haciendo muy bien la tarea, y
es atractivo entrar a esos niveles. Sin embargo, hay que ver cómo se comporta el mercado internacional. Sin embargo, Canacol ha sido de las especies que se ha mostrado más resistente a pesar de este difícil entorno internacional, destacar principalmente que ha sido una de las de los pocos emisores que no ha mostrado cambios de tendencia según el indicador técnico y se valorizó el 4,4% el día de ayer. Destacar principalmente que el mercado ve bastante como tal favoritismo sobre esta especie. Cabe recordar que los resultados se esperan que registren nuevos máximos y serán reportados a partir de la próxima semana. Muy en línea con eso, se espera también un mayor pago de dividendos en el presente año. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Mantenemos pues esta alta volatilidad del mercado cambiario en todo el mundo. Hoy amanecimos con niveles de dólar cerca del 3.805, tocó máximos en los 815, actualmente está en los 7.95 aproximadamente, es decir, la volatilidad se mantiene. Desde el punto de vista de referencias, entonces ayer habíamos marcado unos niveles que para hoy son muy semejantes. Estamos en este momento acercándonos a lo que podría ser considerado como el nivel medio, el nivel de imán hacia donde alrededor del cual puede estar oscilando la cotización hoy. Ese nivel está entre el 3.775 y un 3.760, pero a la alza tenemos como posibilidad de un nivel de resistencia ya no el 3.850, que fue el máximo del día del lunes, sino un nivel más cercano al 3.830 y hacia el siguiente nivel hacia el alza, pues es un poco por debajo del máximo que tuvimos hoy, 3.810. Entonces resistencias 810, 830 y soportes comenzamos obviamente con la figura, aunque pues ya hemos visto que con momentos de alta volatilidad la figura del 3.800 no es muy representativa y a la baja escurriría esos niveles de soporte. Primero 370 y el siguiente es 3.730, es decir, tenemos una apertura desde la resistencia más alta, 830, hasta el soporte más bajo, 3.730 y en los niveles intermedios 3.810 y hacia abajo 3.770. Mientras tanto, este oscilador del 3.800 que consideramos que no es muy relevante. Así que recuerden hoy, jornada marcada nuevamente por la incertidumbre, falta de acción en los Estados Unidos para revelar el plan de estímulo a las empresas y de alguna manera el recordatorio que todavía no hemos pasado la página de este tema del coronavirus con las advertencias de la presidenta del Banco Central Europeo de que se necesita una acción conjunta y rápida de los gobiernos de Occidente para evitar un escenario similar a la crisis del 2008. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa en corto plazo, títulos indexados a la IBR, con opción de diversificación en tasa fija IPC y en mediano plazo, títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en la mayoría de las referencias, siendo los IBRs a un plazo la referencia que más se está valorizando. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 5.55 y 6.46 respectivamente. Continuando con la mayor aversión al riesgo, la curva test tasa fija se desvalorizó en promedio 7 puntos básicos y de igual manera la curva test VR se desvalorizó 6 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 2.700 millones a través del sistema transaccional y 491 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, seguido por IPC del 20 e IBR del 20. El día de hoy se llevarán a cabo las subastas en pesos de noviembre 27 y octubre 34 por parte del Ministerio de Hacienda y también el Banco de la República
anunció que va a incrementar el cupo de subastas de liquidez a un día en un 33%, desde 9 billones hasta 12 billones de pesos, un monto que se mantendrá durante toda esta semana como medida para buscar más liquidez en el mercado nacional, con fin de hacer frente a la incertidumbre que genera la caída de precios del petróleo y la volatilidad internacional que se está viviendo. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.